Sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Hebreos capítulo 12, versículo 14. Santidad, santidad, cualidad de santo. Santidad, cualidad, característica de aquel que es santo. Santo, apartado. Santo, apartado. El Señor Jesús dice estas palabras en Mateo 7, versículos 13 y 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que va rumbo a la perdición, al infierno, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que va a la vida, al cielo, después de la muerte, al cielo, y pocos son los que la hallan, la puerta. Por lo tanto, mucho menos son los que entran por ella. ¿Ok? Solamente el Señor nos muestra a nosotros su mirada en base a la posición espiritual en que el ser humano está. Hay personas en este mundo que ya han nacido de nuevo, están acá. Personas que estaban acá, de entre la gente del mundo, personas injustas, como está escrito, no hay justo ni a un uno, Romanos 3:10, injustas, injusto, solo que declarado por Dios, siendo injusto, justo. Dios lo declara justo a esta persona injusta. Como está escrito, no hay justo ni siquiera uno, ni uno solo. Ni tú eres justo, ni yo soy justo. Moralmente corrompidos, aquí y acá. Moralmente corrompido, con una naturaleza pecaminosa, corrompida. Los de aquí y los de acá. Judicialmente, esta persona acá estaba con su alma condenada a la muerte. Estaba en el mundo, viviendo en este camino ancho, caminando por este camino ancho rumbo a la perdición. Pero esta persona reconoció acá que va a pecar aquí y va a pecar acá. En cualquier estado espiritual en que esté, va a cometer pecados aquí y va a cometer pecados acá hasta que se muera. Había dibujado una barrera de la muerte física. Esta es la barrera de la muerte física. Muerte física. La muerte física, cuando el ser humano experimenta la muerte física del cuerpo. Muerte física. ¿Ya? Esta persona morirá un día físicamente. Y esta persona también morirá, la que está caminando por el camino ancho. Todo esto es la vida física del ser humano viviendo en esta tierra, en este mundo. Pero espiritualmente el Señor ve este cuadro. Personas que están en el mundo caminando por el camino ancho y espacioso que va rumbo a la perdición, y personas que están caminando en este mundo pero por el camino angosto que va a la vida. Entonces, Dios, cuando esta persona se reconoció aquí que estaba caminando rumbo a la perdición, judicialmente con su alma condenada a la muerte, aspecto judicial, alma de él condenada aquí a la muerte. Si la muerte le sorprendía aquí, la muerte, iba al infierno, a ser condenada a su alma. A ser condenada a su alma. Todo esto le espera a una persona que muere aquí, en el camino
ancho y espacioso que va rumbo a la perdición. La persona no tiene que morir aquí, la persona tiene que morir acá, porque si muere aquí, va al cielo. Si la persona muere aquí, va al infierno. Entonces, esta persona, para estar caminando aquí, cuando estaba acá, esta persona se reconoció judicialmente con su alma condenada a la muerte, porque había cometido pecados, y va a seguir cometiendo pecados hasta que se muera. Entendió que judicialmente su alma necesitaba la salvación, que el alma necesitaba ser salva de la condena a la muerte. Él reconoció que su alma estaba condenada a la muerte por haber cometido pecado. Ahora, eso en el aspecto judicial. En el aspecto espiritual, la palabra de Dios dice, la paga del pecado es muerte, en Romanos 6:23. Mas la dádiva de Dios, que es Cristo, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es muerte. Cuando el ser humano comete el pecado número 1 en su vida, de la larga lista de pecados que todos vamos a cometer, nadie se acuerda del primer pecado que ha cometido, pero cuando lo cometió, la sentencia a la muerte se dejó caer inmediatamente sobre la persona y la persona murió espiritualmente. Entonces, en ese momento el ser humano muerto espiritualmente es un hombre natural, no es un hombre espiritual, es un muerto espiritual y no sabe a dónde va después de morir, no sabe quién es Dios, no sabe qué le va a pasar después de morir, no sabe por qué existe, no sabe por qué fue creado, no sabe nada de lo espiritual, es solamente un hombre natural, terrenal, que piensa en el aquí y en el ahora, en la tierra. No sabe lo que ocurre después de la muerte. Necesita nacer espiritualmente de nuevo, porque el Señor dijo a Nicodemo en Juan capítulo 3, versículos 1 al 8, Nicodemo, os es necesario nacer de nuevo. El que no naciere espiritualmente de nuevo, no puede ver el reino de Dios. El que no naciere del agua, que es la Biblia, el que no prestare oídos a lo que dice la Biblia, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede no puede entrar al reino de Dios. Primero no puede ver y luego no puede entrar. No puede. Tiene que pasar de muerte a vida, tiene que nacer de nuevo. Nicodemo le dijo al Señor, ¿cómo un hombre viejo puede entrar por segunda vez al vientre de su madre para volver a nacer? Nicodemo todo lo estaba llevando al ámbito carnal, del nacimiento del vientre de la mamá, del cuerpo, físico. Pero el Señor le estaba hablando del espíritu. Es necesario que una persona que ha muerto espiritualmente vuelva a nacer espiritualmente. Acá las personas están todas muertas espiritualmente por haber cometido pecado, como lo estaba él. Él también estaba muerto espiritualmente, estaba acá. Pero un día se reconoció muerto espiritualmente por haber pecado. Entendió que Dios no es Dios de muertos. Dios es Dios de vivos, de personas con sus espíritus nacidos de nuevo. Porque todos los seres humanos mueren espiritualmente al pecar. Es por eso que el Señor Jesús le dice a Nicodemo, el que no naciere de nuevo, dando a entender que todos tienen que nacer de nuevo porque todos murieron espiritualmente. El Señor nos dice, las personas que están vivas espiritualmente, ellas no, sino que los que están muertos espiritualmente, ellos tienen que nacer de nuevo. No nos dice eso. El Señor lo dice a todos, el que no naciere de nuevo, dando a entender que todos están muertos espiritualmente. A ver, parece que está un poco sucio. ¿Estará sucio el...? Voy a ver si se puede limpiar. Perdón. Entonces el Señor dice en Juan capítulo 3, versículos 1 al 8, que todos los seres humanos del mundo, todos están muertos espiritualmente y todos tienen que nacer de nuevo, porque todos están muertos espiritualmente. Entonces la palabra arrepentimiento, lo voy a escribir acá, perdón que es la espalda,
arrepentimiento. Esta palabra, arrepentimiento, tiene su origen etimológico en la palabra griega metanoia, que lo voy a escribir acá. Metanoia, en griego, que significa un cambio radical en la manera que el ser humano cree respecto de cómo está él en el ámbito espiritual, moral y judicial ante Dios. Cuando la gente religiosa te dice a ti, tienes que arrepentirte de tus pecados, te está mintiendo. Para ser salvo no hay que arrepentirse de los pecados. Te está mintiendo, te está estafando. Arrepentimiento de los pecados son méritos que nosotros hacemos, obras nuestras. Yo evalúo mi vida, reconozco que he cometido un pecado o más y yo, por mi propia cuenta, meritoriamente, yo me arrepiento de ese pecado. Son obras. Pero cuando Dios manda a los hombres que se arrepientan, la palabra que está ocupando es metanoia, que nunca es el arrepentimiento de los pecados. Olvídate del arrepentimiento de los pecados. Eso te lo dicen personas religiosas. Personas que te están diciendo que tú tienes que ser salvo por méritos tuyos, por obras. Porque el arrepentimiento meramente, únicamente, nada más que de los pecados, son obras. Las personas que están acá, ellos tienen que arrepentirse todos los días de sus pecados, entre ellos yo, porque nosotros seguiremos pecando. Pero para ser salvo, tú no tienes que arrepentirte meramente de tus pecados y nada más, no. Arrepentimiento es, acá en la mente, un cambio en las creencias que yo tengo respecto de cómo estoy yo en los aspectos moral, espiritual y judicial ante Dios. La persona tiene que arrepentirse, metanoia, no de sus pecados, no. No le hagas caso a pastores, escatólogos, todas esas personas, teólogos que hablan de escatología y de la tribulación y de la bestia, lo cual está bien hablarlo, pero no te hablan el verdadero y santo evangelio. Tampoco te explican cuál es el arrepentimiento que Dios está demandando para que tú puedas verte en la condición en la que estás y realmente entender lo que Cristo hizo por ti en la cruz y que tú, creyéndolo, tú eres salvo. Arrepentíos y creed en el Evangelio, Marcos 1:15. Nunca Cristo dijo arrepentíos de vuestros pecados. Eso es una mentira. Tú tienes que arrepentirte, arrepentimiento, metanoia, reconocimiento de la condición en la que tú espiritual y judicialmente estás, y arrepentimiento o reconocimiento de la condición moral en la que tú siempre estarás, aquí o acá. La condición moral no cambia. Estarás moralmente corrompido acá y estarás moralmente corrompido acá. En cambio, la condición judicial y espiritual es así que cambia cuando tú pasas de este estado a este. Dejas el camino ancho y espacioso que va rumbo a la perdición y ahora empiezas a caminar por este camino que va rumbo a la vida, pero entrando por Cristo. Cristo es la puerta. Juan 10:9. Cristo dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo de este destino, del infierno, que es una antesala en tormentos en espera del juicio ante el gran trono blanco de Apocalipsis 20 del 11 al 15. Aquí en este juicio no hay salvación, aquí en este juicio no hay misericordia, solamente hay condenas. Yo diría grados de condenas en función de la cantidad de pecados que las personas van a tener que responder por los que cometieron durante su vida. Nunca creyeron que estaban condenadas sus almas a la muerte. Nunca creyeron que estaban espiritualmente muertos, que necesitaban nacer de nuevo.
Nunca creyeron que aquí o acá, hasta que las muertes físicas les encontrara, iban a estar moralmente corrompidos. Nunca lo creyeron, nunca se arrepintieron. Nunca cambiaron sus creencias que ellos tenían respecto de sí ante Dios. La palabra arrepentimiento, o metanoia en griego, está usada por el Señor Jesucristo en Marcos 1:15. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos, metanoia. Cambia las creencias que tienes respecto de ti mismo, cómo tú te reconoces que estás ante mí, dice Dios. Arrepentíos y creed en el Evangelio. También la palabra metanoia, arrepentimiento, que no es el de los pecados, no es el arrepentimiento de los pecados el que Dios está demandando para que tú puedas creer en el Evangelio y creyendo en el Evangelio ser salvo. No es el arrepentimiento de los pecados. Te están engañando los escatólogos, los teólogos, los pastores, te están engañando. Nunca ha sido el arrepentimiento que Dios está demandando para que tú puedas creer en el Evangelio. Arrepentíos y creed en el Evangelio, Marcos 1:15. Si tú no te arrepientes, como Dios la demanda, metanoia, no haces un cambio radical en las creencias que tú tienes respecto de cómo tú eres moralmente ante Dios y de cómo tú estás judicial y espiritualmente ante Dios, jamás podrás creer en el Evangelio. Por eso que son las dos demandas juntas, pero la primera es que tú te arrepientas de tu condición judicial, la reconozcas, eso es arrepentimiento, reconocimiento, y que reconozca tu condición espiritual en la que tú estás. Muerto espiritualmente por haber pecado, ese es el aspecto espiritual que Dios manda que tú lo reconozcas, que te arrepientas, con tu alma condenada a la muerte, judicialmente, el aspecto judicial. Y en el aspecto moral que tú reconozcas, que te arrepientas, que reconozcas que vas a ser un pecador aquí y vas a ser un pecador acá. Tu condición moral no cambia cuando tú eres salvo. El apóstol Pedro dice, el bautismo que corresponde a esto, cuando la persona se arrepiente y cree en el Evangelio y Dios pone su Santo Espíritu en él, conforme a Efesios capítulo 1 versículos 13 y 14, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva del infierno, no quitando las inmundicias de la carne. En 1 de Pedro 3:21 dice eso el apóstol Pedro. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva del infierno, no quitando las inmundicias de la carne. El bautismo que corresponde a esto, es el sello del Espíritu Santo. ¿Qué ocurre cuando una persona reconoce que va a pecar aquí o acá hasta que se muera? Reconoce su condición moral, que jamás cambiará, ni estando aquí ni estando acá. Arrepentimiento, reconocimiento. También reconoce su condición judicial, que su alma está condenada a la muerte porque ya pecó. El alma que pecare esa morirá, Ezequiel 18:4. El alma de él ya pecó y él lo reconoció. Reconoce que está judicialmente con su alma condenada a la muerte, condenada. Entonces el ser humano es imperioso que reconozca su condición judicial en la que está ante Dios. Judicialmente con su alma condenada a la muerte. Ya está con su alma condenada a la muerte. Ya está ya. No puede hacer nada más. Ya pecó, ya su alma está condenada a la muerte. Eso en el aspecto judicial. En el aspecto espiritual, está muerto espiritualmente por haber pecado. Y vive su vida muerto espiritualmente. Por eso que en 1 Corintios 2, versículos 14 y 15, el apóstol Pablo dice, pero el hombre natural, el muerto espiritualmente, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, que son las que están escritas en la Biblia, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir nacido de nuevo, con el Espíritu nacido de nuevo, espiritualmente. Más el espiritual todo lo juzga, pero el que está muerto espiritualmente no. Está muerto espiritualmente y lo tiene que reconocer. Arrepentimiento, arrepiéntete de tu condición espiritual en la que estás parado ante Dios. Arrepentíos.
judicialmente con tu alma condenada a la muerte, judicialmente. Arrepentíos de tu condición judicial en la que ahora estás parado ante Dios. Arrepentíos. Arrepentíos de tu condición espiritual. Arrepentíos de tu condición judicial. Arrepentíos de tu condición moral, que la vas a tener aquí o acá. Las inmundicias de la carne no le son quitadas al que ha sido salvo. Primera de Pedro 3:21. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne. Primera de Pedro 3:21. El bautismo. Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en el evangelio, habiendo creído en él, fuisteis sellados, el bautismo que corresponde a esto y ahora nos salva. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras, la prenda que Cristo nos ha dejado como garantía, las arras de nuestra herencia en los cielos, hasta la redención de la posesión adquirida. Acá nosotros tenemos un bypass, ¿verdad? Un bypass. Los que no veremos muerte. La redención, el rapto. Vamos a colocar acá, rapto. El arrebatamiento. Hasta la redención de la posesión adquirida. Esta persona ha sido comprada al precio de la persona de Cristo, de la vida de Cristo, de su sangre que Cristo derramó en la cruz. Ha sido comprado por precio, con la sangre de Cristo. Cristo murió por su alma. El alma de esta persona ya no tiene que ser condenada a la muerte. Nadie es condenado a la muerte dos veces. Cristo, en vez de su alma, fue condenado a la muerte. Y por todos los pecados que él cometerá hasta que se muera. Aquí y acá. Entonces, el bautismo que corresponde a esto y ahora nos salva es el sello del Espíritu Santo de Efesios capítulo 1 versículos 13 y 14. Entonces nosotros tenemos Primera de Pedro 3:21 y Efesios 1 versículos 13 y 14. ¿Se logra ver ahí? Voy a escribirlo más acá, por si acaso no se logra ver. Primera de Pedro 3:21 y Efesios 1, versículos 13 y 14. ¿Ya? ¿Se logra ver acá? Son eventos homólogos. Bautismo del Espíritu Santo es homólogo al sello del Espíritu Santo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en el evangelio, en él fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Efesios 1, 13 y 14. El cual es las arras de nuestra herencia hasta la redención, el arrebatamiento. Hasta ese momento la persona ha sido sellada con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no sale más de él. Hasta la redención. De la posesión adquirida, la persona ha sido comprada, ¿ya? Es posesión adquirida por Cristo al precio de su vida, de su sangre derramada en la cruz. Ha sido comprada por sangre. ¿Ah? Ese es el precio. Ya esa persona es de Cristo, no importa lo que haga. Ha sido comprado. Nadie puede quitarle a Cristo a esta persona. Ahora, sin santidad nadie verá al Señor. Santidad, cualidad que tiene un santo, cualidad de santo. Santo,
apartado. Es decir, Dios a una persona que está en el mundo, que es una persona injusta, una persona pecadora, ¿ya? Por cuanto todos pecaron, todos, tú también, yo también, todos, él también, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecadores, todos, sin excepción alguna. Todos injustos, Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni a un uno. Todas las personas injustas, él también es un injusto. Pero, como los injustos no pueden ir al cielo, ¿ya? Los injustos no heredarán el reino de Dios. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículos 9 y 10. Ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los estafadores, ni los fornicarios, ni los hechiceros, ni los idólatras, etcétera, etcétera, heredarán el reino de Dios. Mas esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, mas ya habéis sido santificados, mas ya habéis sido justificados por Cristo Jesús. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia, nos lava de todo pecado. Todo pecado. Todo pecado. Todo pecado. Los pecados que han cometido acá y los pecados que seguirán cometiendo acá. De todo pecado. Primera de Juan 1:7. Le está escribiendo el apóstol Juan solamente a salvados. La primera epístola del apóstol Juan es exclusivamente escrita a salvados. Y el apóstol Juan se está incluyendo siempre en aquellos a los cuales les está escribiendo, porque el apóstol Juan les está escribiendo a personas como el apóstol Juan, con vida eterna, salvados. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, se está incluyendo el apóstol Juan, nos limpia de todo pecado. Los salvados que vamos a seguir cometiendo pecados. Cuando pecamos los salvados, los santos de Dios, la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado. Primera de Juan 1:7. Primera de Juan 1:7. Primera de Juan 1:7 no es escrita a personas que están acá, que no han sido salvas, que van marchando rumbo a la condenación. Entonces, santo, apartado, bíblicamente hablando, un santo es un inmundo y perverso pecador, degenerado, corrupto, inmoral, muerto espiritualmente, judicialmente con su alma condenada a la muerte, injusto, que por creer, y nada más que por creer, ningún otro mérito, por creer a Dios, Dios lo toma a esa persona que cree, que es un perverso pecador, inmoral, degenerado, muerto espiritualmente, moralmente corrompido, judicialmente con su alma condenada a la muerte. Dios lo toma, lo elige de entre la gente del mundo y lo aparta para Él, para Dios. Santo, apartado. Esta persona es un depravado, degenerado, degenerada, depravada, inmunda, asquerosa, pecadora, inmoral, moralmente corrompida, que estaba muerta espiritualmente, que su alma estaba condenada a la muerte judicialmente, y Dios se apiadó de esa persona en su gracia y misericordia, la tomó porque esa persona creyó como estaba. Creyó que estaba judicialmente su alma condenada a la muerte, tal como Dios lo ha dicho. Creyó que estaba espiritualmente muerta y que Dios no es Dios de muertos. Esa persona creyó que va a pecar aquí o acá hasta que se muera. Lo creyó. Dios ha dicho que todos los seres humanos van a pecar hasta que se mueran. En Primera de Juan 1:9, Primera de Juan 1:8, una vez más, en la primera carta de Juan, a los salvados. Juan se está incluyendo, el apóstol Juan, el discípulo amado del Señor, le está escribiendo solamente a salvados.
La primera carta de Juan, segunda y tercera carta, la epístola, primera, segunda y tercera epístola del apóstol Juan, no está escrita a personas que están todavía caminando por el camino ancho y espacioso que va rumbo a la perdición. Incrédulos, no. Que sus almas siguen estando condenadas. Que siguen estando sus espíritus muertos, no nacidos de nuevo, espiritualmente muertos. No arrepentidos, que no se han reconocido así. Que son incrédulos, no han creído. Siguen siendo injustos, siguen siendo inmundos y perversos, muertos espirituales, con sus almas condenadas a la muerte. No han creído en la salvación provista por Cristo, no han creído en el Evangelio. A estas personas no les está escribiendo el apóstol Juan. El apóstol Juan les está escribiendo a personas que ya cambiaron su estado judicial y su estado espiritual, mas no así su estado moral. Ese estado no cambia. Pasaron de muerte a vida. En 1 Juan 1:8, el apóstol Juan escribe a personas: no tenemos pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no tenemos pecado, estamos hablando mentiras. Estamos mintiéndole a los demás. Estamos hablando mentiras. Si decimos nosotros los salvados, santos, apartados por Dios para Él, si decimos que no tenemos pecado, estamos diciendo mentiras. La verdad no está en nosotros. 1 Juan 1:8. Primera de Juan 1:8. Ahora, lo más grave, nosotros, yo Juan, el discípulo amado del Señor, santo, apóstol del Señor Jesús, yo y todos ustedes, nosotros, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. No estamos hablando lo que está escrito en la Biblia, estamos hablando mentiras fuera de la Biblia. Su palabra, la Biblia, no la tenemos nosotros, no la estamos hablando. 1 Juan 1:10. 1:10. 1 Juan 1:8. 1 Juan 1:10. Sin santidad nadie verá al Señor. Hebreos 12:14. Santidad, cualidad de santo. Santo, apartado. Santidad, cualidad de santo. Santo, alguien que ha sido apartado por Dios. Inmundo y perverso, pecador, degenerado. Injusto. Como está escrito, no hay justo ni a un uno, Romanos 3:10. Injusto, pecador, inmoral, muerto espiritualmente por haber pecado, con su alma condenada a la muerte, al infierno, por haber cometido pecado. El alma que pecare esa morirá. Ezequiel 18:4. Esta persona, por haber creído lo que él es en este momento, con su alma condenada a la muerte, con su espíritu muerto, con necesidad de nacer de nuevo, por haber creído lo que él va a hacer hasta que se muera, hasta la muerte física, una persona que jamás en su vida podrá evitar cometer pecados, persona que ha reconocido que estará hasta que se muera moralmente corrompida, se arrepintió respecto de su condición moral, que la va a tener hasta que se muera, o aquí o acá, arrepentimiento, reconoció su condición moral, que no va a ser cambiada, incluso cuando él sea salvo judicialmente y cambie su estado espiritual, pase de muerte a vida, no le será cambiada la condición moral.
reconoció que va a pecar o aquí o acá hasta que se muera, reconoció, se arrepintió, arrepentimiento, reconocimiento, metanoia, metanoia, que te arrepientas, que reconozcas que estás moralmente corrompido y lo vas a estar o estando aquí o estando acá. Arrepentimiento, metanoia, arrepentíos, reconoceos que estáis espiritualmente muertos y que Dios no es Dios de muertos. Dios es Dios de vivos, de personas con sus espíritus nacidos de nuevo, no con personas que están espiritualmente muertas. Mateo capítulo 22, versículo 32. Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivos. Arrepentíos, reconoceos que vais a pecar contra Dios hasta que os muráis, o estando aquí o estando acá, reconoceoslo. Arrepentíos, reconoceos que vais a estar moralmente corrompidos hasta que os muráis, no importa la condición espiritual o judicial en la que estéis. Acá, arrepentíos, reconoceos que estáis judicialmente con vuestras almas condenadas a la muerte. Arrepentíos, reconoceos que estáis espiritualmente muertos por haber pecado, y que Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivos. Y para estar vivo hay que reconocerse muerto, para que Dios te haga nacer de nuevo. Creed en el Evangelio, creed que Cristo, en vez de ustedes, puso su vida para Él dejarse imputar con los pecados que ustedes van a cometer toda su vida, o estando aquí o estando acá, hasta que se mueran. Para Él pagarlos todos en vez de que sus almas los paguen con la condena a la muerte. Reconoceos, creed que Cristo murió por vuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Cuando un injusto, un moralmente corrompido, pecador, reconoce su condición y cree en el Evangelio, entonces Dios lo toma de entre las gentes muertas espiritualmente, con sus almas judicialmente condenadas a la muerte y moralmente corrompidos, lo toma y lo aparta para Él. Santo, apartado. Esta persona es un moralmente corrompido, pecador, depravado, depravada, degenerada, inmunda, asquerosa, pecadora, inmoral, corrompida, injusta, declarada por Dios justa, justificada única y exclusivamente por creer, por su fe. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Romanos 5:9. Romanos 5:9. Por lo tanto, esta persona es una depravada, degenerada, pecadora, justificada por su fe. Santa, solamente apartada por Dios, nada más. Él no es buenito, él no es una persona que no peca nunca más. No. Es un inmundo y perverso pecador, moralmente corrompido, que solamente por su fe, por haber creído lo que está escrito en la Biblia, por haber creído lo que Dios ha dicho de nosotros y que está escrito en la Biblia, que no hay justo ni a un uno, que no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, Romanos 3, versículo 10 en adelante, por haber reconocido que será un pecador hasta que se muera, por haber reconocido que no podrá jamás evitar pecar o estando aquí o estando acá, porque eso es lo que dice Dios. De hecho, el apóstol Juan está diciendo, si decimos nosotros lo que ya hemos sido apartados por Dios, tomados por Dios de entre la gente del mundo y apartados para Él, santos, apartados. Si nosotros que ya somos santos, hemos sido tomados por Dios de entre la gente del mundo y apartados para Él, santos. Si decimos nosotros que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Primera de Juan 1:8. Si decimos que no hemos pecado en nuestra condición de santos, se está incluyendo el apóstol Juan. Por eso es que Juan dice, si decimos, yo también, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros, santos de Dios. Santo, apartado. ¿Y por qué Dios elige, toma para él, aparta para él a un pecador
depravado, degenerado, corrompido, a un muerto espiritual, a una persona con su alma condenada a la muerte, porque ese muerto espiritual, ese depravado, pecador, ese injusto, esa persona que está espiritualmente muerta, ha oído Dios, lo que Dios ha dicho de nosotros y que está escrito en la Biblia, de que nosotros vamos a cometer pecados hasta que nos muramos, de que aquí estamos muertos espiritualmente por haber pecado, con necesidad de nacer de nuevo. ¿Lo ha creído? Judicialmente con su alma condenada a la muerte por haber pecado, ¿lo ha creído también? Es decir, Dios ha dicho, vas a cometer pecados hasta que os muráis, o aquí o acá, jamás podrás dejar de pecar. Sí, Señor, lo he creído. Estáis espiritualmente muertos por haber pecado, y yo no soy Dios de personas como tú, muertas espiritualmente. Necesitas nacer de nuevo. Sí, Señor, lo he creído. Vuestras almas están condenadas a la muerte por haber pecado y necesitan la salvación de mi Hijo. Sí, Señor, lo he creído. Mi Hijo, en vez de ti, tomó forma humana descendiendo del cielo. En la cruz del Calvario se dejó imputar penalmente con los pecados que tú los vas a cometer hasta que te mueras, para Él pagarlo, siendo condenado a la muerte en vez de ti, en vez de tu alma. Para Cristo, mi Hijo, morir por tus pecados y dejarte salvo para siempre, para que tú por ningún pecado que cometas los tengas que volver a pagar, porque mi Hijo ya te los pagó por ti cuando Él murió por tus pecados. Sí, Señor, he creído que Cristo me salvó. Te toma el Señor y te pasa para acá. Te toma de entre la gente del mundo, estando moralmente corrompido, espiritualmente muerto, judicialmente con tu alma condenada a la muerte, te toma por haber creído, nada más. No hay méritos. Por haber creído todo lo que Dios ha dicho de nosotros y que está escrito en la Biblia, que jamás podremos evitar pecar. Somos y seremos pecadores hasta que nos muramos, o estando aquí o estando acá. Sí, Señor, pecaré contra ti, mi Dios, con tristeza lo reconozco, hasta que me muera, o aquí o acá también. Estoy espiritualmente muerto, necesito que tú me hagas nacer de nuevo, porque tú, mi Dios, no eres Dios de muertos, tú eres Dios de vivos, y yo estoy muerto espiritualmente. Dios, reconozco que estoy condenado a la muerte, mi alma está condenada a la muerte por haber pecado contra ti, necesito tu salvación, la de Cristo. Arrepentimiento. Y creo que Cristo me salvó en la cruz cuando Cristo, en vez de mí, se dejó imputar penalmente con los pecados que yo cometeré toda mi vida. Cometeré pecados aquí y cometeré pecados acá. Y Cristo los cargó todos, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Y Cristo, en vez de mí, en vez de ti, murió por nuestros pecados, por mis pecados, para que yo no tenga nunca más que ser condenado por mis pecados. Lo he creído. Dios me toma y me aparta para Él. Santo. Santidad, cualidad de santo. ¿Qué es lo que es santidad? La cualidad que tiene una persona que por Dios, de entre la gente del mundo, ha sido tomada por Dios y apartada para Él. Entonces, ¿qué significa sin santidad? Nadie verá al Señor. De Hebreos 12:14. Sin que ustedes, inmundos y perversos pecadores, moralmente corrompidos, y lo estarán hasta que se mueran, muertos espiritualmente, judicialmente con sus almas condenadas a la muerte, sin que ustedes se arrepientan y crean en el Evangelio para que Dios los tome de entre la gente del mundo para Él, ninguno de ustedes le verá. Sin que ustedes, pecadores inmundos, que lo serán hasta que se mueran, aquí o acá, muertos espiritualmente, judicialmente con sus almas condenadas a la muerte, sin que ustedes sean tomados por Dios de entre la gente del mundo y Dios los aparte para Él, ninguno de ustedes lo verá. Sin santidad nadie verá al Señor. ¿Ok? Eso es. Así que arrepentíos y creed en el Evangelio. Tú, moralmente corrompido, espiritualmente muerto, judicialmente con tu alma condenada a la muerte, reconócete así, arrepentíos y creed en el Evangelio. Cuando lo hagas, Dios te va a escoger
sin antes tomar en cuenta tu fe. Dios escoge tomándoles en cuenta la fe a las personas moralmente corrompidas, espiritualmente muertas y judicialmente con sus almas condenadas a la muerte. Sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. Fe, certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. Arrepentidos. Hechos, capítulo 17, versículos 30 y 31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día por el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Arrepentimiento. Reconoceos cómo estáis ante Dios en el aspecto moral, espiritual y judicial. Y creed en el Evangelio. Creed que Cristo os salvó de toda condena debida a vuestros pecados, que vais a cometerlos o aquí o acá, hasta que os muráis. No importa la situación, la condición espiritual o judicial en la que estén. La condición judicial y espiritual de estas personas es que están sus almas condenadas a la muerte, en lo judicial, y están espiritualmente muertos ante Dios, en lo espiritual. Y en esta condición están corrompidos moralmente. Acá, la condición judicial de estas personas es que sus almas han sido salvas de toda condena. Ese es el aspecto judicial. El aspecto espiritual, han nacido de nuevo, han pasado de muerte a vida. El aspecto moral, seguirán corrompidos moralmente. Jamás son quitadas las inmundicias de la carne al salvado, al que judicialmente su alma ha sido salva y que espiritualmente ha pasado de muerte a vida. La condición moral no cambia. La salvación del alma en lo judicial, que sea salva de la condena a la muerte, la justificación, que el ser humano injusto sea declarado por Dios justo por su fe, la condición judicial y espiritual es la que cambia al pasar de aquí a acá. La condición moral no cambia. La santificación va a durar toda la vida al salvado. La justificación y la salvación en un instante. Pasar de muerte a vida en un instante. El nacer de nuevo en un instante. La justificación, el injusto por Dios declarado justo en un instante. La salvación en un instante. Pasa de muerte a vida, de condenado a salvado. Pero la santificación durará toda la vida. Es un proceso dinámico que puede ser incluso reversible o creciente. Depende de la obediencia del salvado. No le son quitadas las inmundicias de la carne al salvado. Primera de Pedro 3:21. Acá está. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne. Marcos 1:15, arrepentimiento. Cristo, hablando en primera persona, iniciando su ministerio en la tierra, comenzó a pregonar: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos, metanoia, reconoceos que vais a pecar contra mí hasta que os muráis. Que en ustedes mora el pecado, en ustedes hay una ley del pecado que está en sus miembros. Romanos capítulo 7, versículos 23 al 25. Reconoceos que en ustedes morará el pecado hasta que os muráis. Romanos capítulo 7, versículos 14 al 25. Reconoceos que estáis condenadas vuestras almas a la muerte. Reconoceos que vuestras almas están condenadas a la muerte. Arrepentidos, reconoceos que estáis espiritualmente muertos y que necesitáis que yo os haga pasar de muerte a vida, que os haga nacer espiritualmente vuestros espíritus. Y creed en el Evangelio, creed que Cristo, mi Hijo, dice Dios, ha dado su vida en vez de la de ustedes, poniéndose en la cruz para ser imputado penalmente con los pecados que ustedes van a cometer toda su vida, para él pagarlos y darles vida eterna a ustedes. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Marcos 1:15. Lucas 13, del 1 al 5. Si no os arrepentís,
todos pereceréis igualmente. Si no os reconocéis en el estado moral, espiritual y judicial que están, y que estarán en el estado moral hasta que os muráis, todos perecerán igualmente. Arrepentíos. Si no os arrepentís, si no os reconocéis acá, si no queréis cambiar vuestras creencias que tenéis respecto de vosotros mismos, ante mí, todos pereceréis igualmente. ¿Te das cuenta que no tiene nada que ver el que tú te arrepientas de tus pecados? ¿Quién te dice eso, querido amigo? Los pastores de hoy en día. Los pastores, los escatólogos, los doctores. Doctor Juan Pérez, doctora Juana Pérez, que te hablan la Biblia. Y son escatólogos, teólogos, pero no te hablan el verdadero arrepentimiento que Dios está demandando para salvación, que no tiene nada que ver con el arrepentimiento de los pecados. Arrepentimiento es un cambio radical en las creencias que uno tiene respecto de cómo se autopercibe él ante Dios en el aspecto moral, espiritual y judicial. El único aspecto de estos tres aspectos en que está el ser humano antes de ser salvo, moralmente corrompido, espiritualmente muerto y judicialmente con su alma condenada a la muerte, el único aspecto que no cambia es el moral. Los otros dos aspectos, el espiritual y el judicial, cambian, pero el moral no cambia. Primera de Pedro 3:21, Primera de Juan 1:8, Primera de Juan 1:10. Tanto es así que a los salvados se les exhorta a vivir una vida santa. Es decir, no solamente serlo posicionalmente, sino que parecerlo ante los demás. No solamente sed santos posicionalmente, de eso se encargó el Señor, porque el Señor te tomó a ti de entre la gente del mundo, si es que tú has sido salvo, y te apartó para Él, santo, apartado. Y te apartó, te eligió, tomándote en cuenta únicamente tu fe. Que tú hayas creído lo que Dios ha dicho de nosotros y que está escrito en la Biblia. Seremos pecadores, o aquí o acá. Acá, judicialmente condenadas sus almas a la muerte. Acá, espiritualmente, vuestros espíritus muertos por haber pecado, con necesidad de nacer de nuevo. Porque Dios no es Dios de muertos, como están todos los seres humanos. Cuando el ser humano reconoce estas tres condiciones, la moral, judicial, espiritual, moralmente estará corrompido hasta que se muera. O estando aquí, o estando acá. Incluso siendo personas con sus estados judicial y espiritual cambiados. Judicialmente con sus almas condenadas a la muerte. En el ámbito espiritual, muertos espiritualmente. Cuando la persona reconoce esto, es decir, cuando se arrepiente y cree en el Evangelio, pasa de muerte a vida, porque Dios lo toma de entre la gente del mundo, lo toma al pecador, al injusto, lo toma y Él lo declara justo. Dios declara justo al injusto únicamente por creer, por la fe. Romanos 5:1. ¿Dónde puedo escribir acá? Romanos, capítulo 5, versículo 1. Únicamente por la fe, justificados, injusto, depravado, degenerado, pecador, inmoral, justificado por tu creencia en lo que Dios ha dicho de ti y por haber creído lo que Cristo hizo por ti cuando te salvó en la cruz, has sido declarado por Dios justo. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entrad, tú que eres moralmente corrompido, y lo serás hasta que os muráis. Tú que estás judicialmente con tu alma condenada a la muerte por haber pecado. Tú que estás espiritualmente muerto por haber pecado. Con necesidad de que Dios te haga nacer de nuevo. Porque Dios no es Dios de muertos como tú. Dios es Dios de vivos. Tú, reconócete así, espiritual, moral y judicial. Mente, como estás ante Dios. Y cree que Cristo en vez de ti murió por tus pecados, para darte salvación y vida eterna. Para que por ningún pecado que tú cometas, tú los tengas que volver a pagar en lo penal.
Porque en lo penal los pecados fueron pagados todos por Cristo en la cruz del Calvario. Y así nos dio vida eterna. Arrepentíos, reconoceos lo que seréis hasta que os muráis, pecadores, aquí o acá. Reconoceos que aquí estáis judicialmente con vuestras almas condenadas a la muerte, con vuestros espíritus muertos, espiritualmente muertos. Reconoceos y creed en la salvación provista por Cristo en la cruz. Creed en el Evangelio. Creed que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Si no creéis en el Evangelio, seréis condenados. El que no creyere en el Evangelio será condenado. Arrepentíos. Romanos 2:5. Romanos capítulo 2, versículo 5. Pero por tu dureza y por las creencias que tú tienes no convertidas a lo que Dios ha dicho de nosotros y que está escrito en la Biblia, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Romanos 2:5. Romanos 2:5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Dios ha dicho, vais a pecar contra mí hasta que os muráis, o estando aquí o estando acá. No, Señor. Yo en algún momento podré dejar de pecar. Reconoceos que no. No, Señor. Yo puedo dejar de pecar. Reconoceos que no podréis dejar de pecar. No, Señor. Sí puedo dejar de pecar. Reconoceos que no, pero por tu dureza y por los pensamientos y creencias que tú tienes respecto de ti mismo en lo moral, no convertidos a lo que Dios ha dicho de nosotros y que está escrito en la Biblia, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Arrepentíos, reconoceos que estáis espiritualmente muertos por haber pecado y que necesitáis que yo te haga nacer de nuevo. No, Señor, yo estoy bien, estoy procurando ser salvo, estoy dejando el pecado, guardando santidad, estáis muertos. Y yo no tengo trato con los muertos. Lo único que le tomo en cuenta a un muerto es su fe. Juan 5:25. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren, los que la creyeren, vivirán. Tienes que oír, muerto espiritual, lo que yo estoy diciendo de ti, que estás muerto espiritualmente. Y todo el tiempo que estés aquí, muerto espiritualmente, no hay obra, no hay acción que tú hagas que yo te la tome en cuenta. Porque yo no soy Dios de personas como tú, no soy Dios de muertos, sino de vivos. Lo único que yo le tome en cuenta a un muerto espiritual es su fe, que crea que está muerto espiritualmente, que necesita que yo le haga nacer de nuevo, que está judicialmente con su alma condenada a la muerte por haber pecado, y que necesita ser salvo por yo, por mí, por Cristo, y que estará moralmente corrompido aquí o acá hasta que se muera. Arrepentidos. Pero por tu dureza y por los pensamientos que tú tienes acerca de ti mismo, por las creencias que tú tienes respecto a tu moral, tu estado judicial y espiritual que son equívocos, pero por tu dureza y por los pensamientos, las creencias de tu alma, no convertidas a tu realidad, que están escritas en la Biblia, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Romanos 2:5. Lucas 13 del 1 al 5. Romanos 2:5. Hechos 17 versículos 30 y 31. Marcos 1:15. Para que el corrompido moralmente, el muerto espiritualmente, el condenado a la muerte de su alma, esa persona, Dios la tome, la escoja, la elija, para él, la persona tiene que creer cómo está moralmente, espiritualmente, judicialmente, y debe creer que Cristo en la cruz lo salvó. Y cuando ese muerto espiritualmente,
con su alma condenada a la muerte y corrompido moralmente, aquí y también acá, lo reconozca y crea que Cristo lo salvó, entonces Dios, por su fe, y nada más que por su fe, Dios lo toma de entre la gente del mundo, que están espiritualmente muertas, judicialmente con sus almas condenadas a la muerte, moralmente corrompidos, incrédulos al Evangelio. De entre esas personas, la gente del mundo, del camino ancho, Dios lo aparta a esta persona para Él. Apartado. Santo. El único mérito de este hombre moralmente corrompido, de esta mujer moralmente corrompido, espiritualmente muerto, judicialmente con su alma condenada a la muerte, es que creyó, y nada más que creyó. Nunca hubieron méritos en él, ni aquí ni acá, para haber sido declarado santo, apartado. Dios toma a personas moralmente corrompidas y que lo estarán hasta que se mueran, o aquí o acá. Dios lo toma a esta persona que está judicialmente con su alma condenada a la muerte, espiritualmente muerto. Lo toma cuando esta persona le cree a Dios lo que Dios ha dicho de nosotros y que está escrito en la Biblia. Dios ha dicho, estás moralmente corrompido y lo vas a estar hasta que os muráis, o aquí o acá. Sí, Señor, lo creo. Sí, Señor, creo que pecaré aquí y creo que pecaré acá, aunque no lo quiera, pero pecaré, no podré dejar de pecar. Además estás judicialmente con tu alma ya condenada a la muerte y necesitas la salvación de mi hijo. Sí, Señor, entiendo y creo que estoy judicialmente con mi alma condenada a la muerte, voy marchando rumbo al infierno. Además estás espiritualmente muerto por haber pecado y yo no soy Dios de personas como tú, muertas espiritualmente por haber pecado. Necesitas que yo te haga nacer de nuevo. Sí, Señor, reconozco que estoy espiritualmente muerto y tú no eres Dios de muertos como yo. Tú eres Dios de vivos y estoy muerto espiritualmente por haber pecado. Y necesito que tú, mi Dios, me hagas nacer de nuevo. Necesito que tú, Señor, judicialmente me salves mi alma de la condena a la muerte. Y reconozco que pecaré contra ti hasta que me muera, Señor. Pero creo que tu Hijo me sustituyó en la cruz, dejándose Él imputar con los pecados que yo cometeré toda mi vida, hasta que me muera, Señor. Para Él pagarlos en vez de mí, muriendo por mis pecados, he creído en el Evangelio, en las buenas nuevas de salvación. Y Dios a esa persona la toma y la aparta para Él. Santo, apartado. Esta persona ahora tiene santidad. Cualidad de santo. Santidad, la cualidad de un santo. ¿Cuál es la cualidad de un santo? Que él, de entre la gente del mundo, donde él estaba, moralmente corrompido, espiritualmente muerto, judicialmente con su alma condenada a la muerte, por haberse reconocido así y haber creído en el Evangelio, Dios lo tomó y lo apartó para él. Entonces, ¿cómo se entiende? Sin santidad nadie verá al Señor, porque santidad es la cualidad de un santo. A menos que a ustedes Dios no los tome de entre la gente del mundo y los aparte para Él, ninguno de ustedes, pecadores, degenerados, corruptos, judicialmente con sus almas condenadas a la muerte, espiritualmente muertos, moralmente corrompidos hasta que os muráis, ninguno de ustedes le verá a Dios. ¿Ok? Así que arrepentíos y creed en el Evangelio para que Dios los tome y los aparte para Él, santo. Y ustedes que son pecadores, injustos, Dios los declare santos y los justifique por su fe. Dios los declare justos. ¿Ok? Arrepentíos y creed en el Evangelio, para que seáis salvos de toda condena debida a vuestros pecados. Dios les bendiga.